Y vamos rápidamente a las Escrituras, o vamos a dar un repaso de esto que estuvimos viendo, ¿verdad? De su palabra y cómo realmente el Padre. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: Él vino para hacernos libres, o Él vino a traer libertad a nuestras vidas. ¿Cuántos entendemos eso? Dice la palabra, vamos a Proverbios capítulo 19. Proverbios capítulo 19. Muchas veces podemos entender, o hay cosas en nuestras vidas que nos afectan, o que indirectamente, tal vez no a nosotros, pero sí muchas veces viene a afectar a nuestra familia, a nuestra descendencia o a nuestra generación, y que cosas que son producto, ¿verdad? O que fueron producto de nuestros antepasados, de nuestros padres, o cosas que nuestros padres hicieron. Porque las decisiones que tomamos el día de hoy, tanto tú y yo como personas, como individuos, las decisiones que tomamos y hacemos el día de hoy, o nuestras decisiones ciertamente estarán relacionadas. Todos entendemos que toda acción tiene una reacción. Cualquier cosa que yo puedo sembrar el día de hoy, tarde o temprano el día de mañana lo vamos a cosechar. ¿Cuántos entendemos eso? Si siembra un árbol de limones, ¿verdad? No estaré esperando cosechar naranjas. Estaré esperando cosechar ciertamente el fruto de un limón. Y ciertamente nuestras acciones que engendramos traen un producto el día de mañana. Y mucho tiene que ver con la generación, con las nuestras generaciones, con nuestros antepasados, con nuestras acciones. Y todo viene afecta directamente a nosotros y nuestras generaciones de alguna manera. Y pasan a afectar de una a otra. Tarde o temprano nuestras acciones que hacemos hoy repercutirán en nosotros el día de hoy o el día de mañana, pero tal vez no en nosotros, pero sí tal vez a nuestras descendencias. Y dimos ejemplos la semana pasada de cómo sucede esto o cómo se lleva a cabo. ¿Cuántos entendemos que nuestras palabras tienen mucho poder en lo que tú y yo hablamos? Una palabra o una maldición muchos podrían interpretarlo como una maldición, o cómo definimos una bendición o una maldición. Tiene todo que ver, o va directamente decretado a la vida de una persona, haya sido bueno o haya sido malo. La bendición es algo que será, que es y que será y siempre estará directamente relacionado con nuestra obediencia a la palabra. ¿Cuántos entendemos eso? Nuestras acciones ciertamente tienen un fruto. Y tú y yo leíamos en Deuteronomio capítulo 28, dice: todas estas bendiciones te vendrán y te alcanzarán, pero sucederá que si no obedeces la voz de Yahweh tu Elohim, todas estas maldiciones vendrán y te alcanzarán. Dos cosas que tú y yo tenemos que entender: son de alguna manera de forma decretadas, audibles, tienen atributos para poder afectar a una persona, a un individuo, o poder traspasar de una generación a otras. Vienen muchas veces a ser cambios o comportamientos de la vida de la persona que van directamente relacionados, o que transmite de una generación a otra. Muchas veces son hábitos, comportamientos, diferentes cosas que tú y yo vemos, que a veces ni ponemos atención a ciertas cosas o a ciertos casos que se ven dentro de una familia, y que tú y yo decimos, ¿verdad? Pero ya lo vemos como algo tan normal, o que sucede algo tan normal dentro de la familia, que inconscientemente no nos damos cuenta que puede ser producto de una maldición o de algo que está ahí. Y no estoy diciendo que siempre sea de esa manera, pero muchas veces tenemos que tener el discernimiento para poder entender y ver lo que está oculto detrás de cada cosa. ¿Cuántos lo entendemos? Si no hay discernimiento en lo que tú y yo vemos, o a través, ¿cómo vamos a obtener el conocimiento? El conocimiento lo obtenemos a través de su palabra. Amén. Si tú y yo no echamos mano a la palabra, no escudriñamos, no leemos su palabra, y no estoy diciendo que no lo hagan, pero si no lo hacemos, ¿cómo vamos a entender los propósitos o los planes que Yahweh desea para ti y para mí, si somos ajenos a todo ello? Y automáticamente, cuando tú y yo no caminamos en obediencia, que es a la luz de su palabra, que nos guía, que nos enseña cómo poderle hacer, cómo poder salir adelante en nuestras relaciones, cómo poder salir adelante. Muchas veces el alejarnos o el apartarnos de su palabra nos lleva o nos conduce por caminos incorrectos, que tarde o temprano esos caminos dejarán o darán su fruto. Vamos a Proverbios 8, primeramente, Proverbios capítulo 8.
Entendemos entonces que la bendición estará siempre ligada o directamente relacionada a nuestra obediencia. 8, versículo 32. Dice, por tanto, hijos, ¿cuántos hijos hay aquí? Amén. Gracias, Padre, ¿verdad? Dice, por tanto, hijos, préstenme atención, dichoso el que guarda mis caminos. ¿Quién es dichoso? El que guarda sus caminos. Yeshua dijo, porque bienaventurado es el hombre que escucha mi palabra y la guarda. No dice la palabra bienaventurado es el hombre. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. La palabra escuchar, tú y yo tenemos el concepto o es muy generalizado el poder escuchar. Todos podemos estar dentro de un lugar y podemos decir, ay, todos escuchamos. Mas la palabra va directamente más, si tomamos el concepto, la palabra escuchar del hebreo proviene o es más precisa, que significa un escuchar u oír con el fin de obedecer. ¿Cuántos entendemos? ¿Nunca te ha pasado que escuche un ruido que dice, ay, sí lo oí, pero pues no supe qué fue realmente? No ponemos atención o no prestamos atención. Pero cuando la palabra dice escucha, es con el fin de que tú y yo podamos obedecer para poder poner por obra su palabra o sus mandamientos. Yeshua dijo, porque si ustedes permanecen en mí y mis palabras en ustedes, dice, pedirán lo que quieran. Primera de Juan dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si guardamos y ponemos por obra sus mandamientos, dice, y si nuestro corazón no nos inculpa, confianza tenemos delante de Yahweh, que podemos pedir cualquier cosa y sabremos que la recibiremos de Él. ¿Cuántos entendemos? Porque va directamente relacionado con una obediencia a su palabra o a sus mandamientos. Proverbios capítulo 19. Dice, el que guarda la ordenanza, Proverbios capítulo 19, versículo 16, dice, el que guarda la ordenanza a sí mismo se cuida. ¿Cuántos de aquí nos cuidamos? O cuántos, déjame hacer la pregunta, ¿cuántos de nosotros verdaderamente nos amamos? Amén. Dice, porque el que guarda, dice, el que guarda la ordenanza, y no es la ordenanza de tal, es la ordenanza de nuestro Padre, de Yahweh. Dice, el que guarda la ordenanza a sí mismo se cuida, pero el que desprecia sus caminos será muerto. Podemos ver que hay bendición, maldición. La obediencia nos conduce a bendición y la desobediencia nos conduce ¿a dónde? A maldición. Son cosas que van relacionadas directamente con su palabra y que tú y yo podemos entenderla, y todo cómo viene o cómo es pasado, cómo viene una maldición o cómo es pasada una maldición familiar, generacional, tiene tanto que ver con la condición, con la vida de una persona, que haga lo bueno, que haga lo malo. Se tiene que ver cómo estamos, cómo interactuamos, cómo somos, cómo son las cosas, cómo interactuamos con las cosas que están a nuestro alrededor, con las cosas que nos rodean, el trabajo, la familia. Todo tiene que ver. Una maldición, dice Proverbios capítulo 26, versículo 2, dice que la maldición no viene sin causa. Siempre hay una consecuencia o siempre habrá algo por lo cual algo pueda afectar nuestras vidas o algo pueda estar sucediendo en nuestro entorno o a nuestro alrededor. Que si las cosas no están trabajando o no están funcionando en la manera en que deberían de funcionar, significa que hay muchas veces algo en alguna área de nuestras vidas que tendremos que corregirla, porque es producto o es consecuencia de algo. ¿Cuántos somos hijos? Si a nosotros como hijos vemos que no nos está yendo de la manera en que debería de ir las cosas, muchas veces hay algo que está interfiriendo la bendición del Padre. Porque dice la misma palabra en el libro de Proverbios, que aquel que maldiga a su padre o a su madre se le apagará su lámpara, andará en tinieblas. Efesios capítulo 6 es el primer mandamiento con promesa, que dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y si las cosas no están yendo bien de una manera como se supone que deberían de estar funcionando, significa que hay algo que está estorbando
que las cosas no permiten que haya un fluido por la cual la bendición del Padre no se permita ver sobre nuestras vidas. ¿Cuánto estamos entendiendo un poco? Son cosas que interfieren. Si económicamente las cosas no están yendo bien, hay algo que tal vez estamos haciendo mal. Algo que no está funcionando de la manera correcta, que debemos de cambiar o que debemos de hacer diferente. Pero toda esta palabra nos enseña de qué manera nuestra vida puede ser mejor si tú y yo nos conducimos obedeciendo a esta palabra que está establecida. ¿Cuántos entendemos? Fueron primeramente establecidos o principios dados por el Padre Yahweh. Vamos a ver unos ejemplos rápidamente. Números capítulo 22. ¿Cómo va directamente relacionado con la obediencia el guardar su palabra? Números capítulo 22. Y lo leímos la semana pasada y quiero dar un repaso y poder continuar. Versículo 6. Números 22, versículo 6. Recordemos entonces que Balaam mandó a llamar a un profeta, a un hombre llamado Balaam, para que maldijera el pueblo de Israel. Y dice que acamparon en aquel lugar y estuvieron delante de él y mandó siervos y hombres para que le dijeran: bueno, ven para que maldigas a este pueblo. Y mira lo que dice versículo 6. Dice: ven ahora y maldice a este pueblo porque es más fuerte que yo. Tal vez pueda vencerlos y expulsarlos de la tierra, porque yo estoy enterado de que a quien tú bendices es bendecido y a quien tú maldices es maldecido. Dice: enseguida los ancianos de Moab y los ancianos de Madián partieron con sus dádivas para adivinación, dice, en sus manos, y fueron ante Balaam y le dieron a conocer las palabras de Balac. Pero él dijo: pasen la noche y les daré respuesta según lo que Yahweh me diga. Y los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Dice: entonces vino palabra de Elohim a Balaam y le preguntó: ¿quiénes son estos hombres que están contigo? Y Balaam respondió: Balac, son hijos de Zippor, rey de Moab. Envió a decirme: he aquí este pueblo salió de Egipto y cubre la superficie de la tierra. Ven ahora y maldícelo, tal vez yo pueda luchar contra él y aniquilarlos. Pero Elohim dijo a Balaam: no irás con ellos y no maldecirás al pueblo, porque es bendito. ¿Quién había decretado una palabra sobre el pueblo? Yahweh. ¿Quién había dicho que el pueblo era bendito? Vamos más adelante, capítulo 23, versículo 20. Dice: y empieza después de que fue con ellos, y el ángel de Yahweh se le apareció en el camino cuando Balaam iba en camino a las llanuras de donde se encontraba este rey de Moab. Iba en el camino, se subió en el asna, y el asna por 3 veces resistió ir al camino delante de ellos. Llegó tanto el enojo de este hombre de Balaam que le dijo, que golpeó a la asna y le dijo, dice: ¿qué he hecho yo contra ti? Bueno, voy a resumírtelo muy rápido. La asna le respondió y le dijo: ¿qué he hecho yo contra ti? Dice: por mucho tiempo has andado cabalgando encima de mí, dice, y no has hecho otra cosa más que golpearme. Y volvió a querer insistir este hombre, y se le apareció el ángel del Yahweh que estaba en el camino y que le dice: ¿por qué golpeas a la asna? Dice: porque si no fuera por la asna, tú hubieras venido al encuentro conmigo y yo te hubiera matado. Primeramente que Yahweh se le revela. En otras palabras, ahí dejó de enojarse con la asna, fue y le dijo: si tú quieres, me regreso. Y este hombre, y Yahweh le dice: ¿sabes una cosa? Sigue tu camino y ve con ellos, pero únicamente harás lo que yo te pida. Y por varias ocasiones el rey trató de maldecir al pueblo de Israel. Y mira lo que dice el versículo 20: he aquí que yo he sido traído para bendecir y no revocaré la bendición. Dice: y no veo iniquidad. Fíjate lo que este hombre estaba diciendo. Dice: no veo iniquidad en Jacob, ni he observado maldad en Israel. Yahweh su Elohim está con él. Dice: y la magnificencia de su rey está en él. ¿Por qué no pudo traer maldición al pueblo de Israel? Número 1, ¿qué es lo que dijo este hombre? O vamos a entenderlo de una manera. ¿Por qué es que la maldición entra o afecta nuestras vidas? Primeramente, cuando tú y yo nos encontramos en un estado de desobediencia
o somos desobedientes a lo que la palabra ha establecido para nuestras vidas. Cuando tú y yo nos salimos de una cobertura y somos desobedientes a la palabra de Yahweh, en ese momento tú y yo nos ponemos en el blanco fácil para el enemigo, para que pueda venir y afectar nuestras vidas. Este pueblo de Israel nunca pudo ser maldecido. Por varias veces este hombre trató de maldecirlo, pero nunca pudo. Porque número uno dice, no he encontrado, dice, iniquidad en este pueblo, ni he quedado, dice, no he encontrado iniquidad, ni he observado la maldad en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque era un pueblo que estaba caminando en la obediencia delante del Padre Yahweh. ¿Cuántos entendemos eso? Vamos a ver otro ejemplo. Cuando un hombre suelta una palabra de maldición, pero esa maldición sí viene porque nos encontramos en un estado desobediente delante del Padre. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 2, Segunda de Reyes, capítulo 5, lo 26. Vamos a un poco más adelante. Versículo 20, Segunda de Reyes, capítulo 5, vamos a leer el versículo 26 y ahorita seguimos un poco más para atrás. Dice, entonces Eliseo le dijo, mi corazón me lo declaró, dice, cuando el hombre se bajó del carro para ir al encuentro, en este tiempo para que ganes dinero y adquieras ropa y olvides, dice, por tanto la lepra de Naam, dice, se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Entonces salió delante de la presencia de él, leproso blanco como la nieve. Soltó una palabra el profeta Eliseo sobre su siervo y le dijo, entonces te vendrá lepra sobre ti. ¿Y qué pasó sobre su siervo? La lepra vino. Pero ¿por qué es que la lepra vino a este hombre? Vamos un poco más atrás para poderlo entender. Vamos al versículo 20. ¿Sí? Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 20. Dice, y Gehazi, siervo de Eliseo, el profeta de Elohim, dijo, he aquí que mi señor, que mi Adón, dice, ha puesto las cosas fáciles a Naam, el arameo, pues no le aceptó lo que trajo. Dice, viva Yahweh que ciertamente correré tras él y tomaré alguna cosa de él. Fíjate, ya estaba maliciando. Dice, se la puso muy fácil y mi siervo no tomó nada de él, pues yo voy a ir y yo voy a tomar. Dice, iré tras él y tomaré algunas cosas de él. Y Gehazi corrió detrás de Naam, y al darse cuenta Naam que corría tras él, se bajó del carro para encontrarse con él y le preguntó, ¿te va bien? Y él respondió, me va bien. Mi señor me envió. Dice, mi señor me envió diciendo, en este momento llegaron ante mí dos varones de la región montañosa de Efraín, que son de los discípulos de los profetas. Da para ellos un talento de plata, dice, y 2 cambios de ropa. Entonces dijo Naam, yo deseo que aceptes 2 talentos. Insistió, ató los 2 talentos y los cambios de ropa y en las bolsas y se los entregó los 2 a sus criados, dice, para que ellos se lo llevaran delante de él. Después, al llegar a un lugar oculto, él los tomó de ellos, dice, y los guardó, dice, en la casa, y luego despidió a los hombres y ellos se marcharon. Enseguida fue y se paró ante su señor, Eliseo, y le dice, te pregunto, Gehazi, ¿dónde has estado? Y él respondió, tu siervo no ha ido a ningún lado, mi señor. ¿Dónde andaba? Dice, ¿acaso mi corazón no iba contigo cuando el hombre se bajó del carro para ir al encuentro delante de ti, para entregarte dinero y que adquirieras ropa, olivares y viñas, ovejas y bueyes y siervos y siervas? ¿Por qué vino la maldición sobre su criado? Por desobediencia. La desobediencia. Cuando tú y yo estamos en un estado desobediente en nuestras vidas, la desobediencia, ¿sabes qué? Es muy fácil poderlo relacionar. Un pecado te lleva a otro pecado. Primeramente vino delante del hombre y le dijo, ¿quién te ha mandado? Pues mi siervo. Número 1, mintió. Y ese pecado o ese mentir lo llevó a otra cosa, a tenerle que mentir a su amo cuando le preguntó, ¿dónde has estado? En ningún lado. Un pecado siempre nos va a conducir a otro. Y el pecado nos pone en una zona
de desobediencia, de tinieblas, en lo cual la maldición puede entrar a nuestras vidas. Cuando una persona suelta una maldición sobre tu vida, y una maldición es una palabra decretada sobre algo, sobre una persona o sobre un individuo, para afectar, ya sea para bueno o para malo. Nuestras palabras tienen tanto poder con lo que tú y yo hablamos, con lo que tú y yo declaramos. La palabra en Romanos digan, más bien bendigan y no maldigan, porque en lo que tú y yo hablamos y declaramos hay mucho poder. Son como dardos o son como flechas que una vez que las soltamos, nuestras palabras no tienen el poder de retraerlas o de poder decir, ya me arrepiento y las suelto. No. Una vez que suelta una palabra, tiene el poder para poder bendecir o para poder maldecir la vida de una persona, o decretar algo sobre la vida o sobre una persona, sobre un individuo. Pero eso es cuando tú y yo lo soltamos y lo damos. Pero cuando tú y yo estamos en la obediencia dentro de las cosas de Yahweh, así puedan venir y soltar palabras negativas, a ti no te afectará y a ti no te tocará. Porque la misma palabra, hay un cerco de protección que fue declarada desde muchos años atrás, cuando esta palabra fue dicha a Abraham, y le dijo a Abraham, en ti y en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Dice la palabra que tú y yo somos simiente y descendencia de Abraham, que si ciertamente somos del Mesías, simiente de Abraham somos. ¿Cuántos entendemos eso? Dice Gálatas, los últimos capítulos. Dice, benditos serán los que te maldigan. Dice, benditos serán los que te bendigan y malditos serán los que te maldigan. Pero eso implica que tu vida y mi vida deben de estar bajo una obediencia delante de nuestro Padre Yahweh. Puedo declarar. Es muy fácil alguien poder decir, es que hay maldiciones que tienen que ser quebradas. Y puedo declarar, puedo pedir, pero tiene que ir juntamente con algo. Primeramente tengo que reconocerla. Nadie puede quebrar algo que no reconoce. Número uno. Número dos, no por el decirlo, por el decretarlo significa que será hecho, porque tiene que haber una acción de nuestra parte o de mi parte para que las cosas puedan ser revertidas. ¿Cuántos lo entendemos? Las cosas no cambian por tanto declarar, tanto repetir algo, porque al final de cuentas son palabras que simplemente salen de nuestras bocas, que no tienen ningún efecto, porque tienen que ir acompañadas de algo que tú y yo tenemos que hacer. ¿Cuántos entendemos? Hay algo que tenemos que hacer. Soltó la maldición, ¿y qué fue lo primero que soltó? ¿Qué ocurrió? Ocurrió. Si alguien suelta una maldición y estamos en un estado, vuelvo a repetir, de desobediencia, o no estamos, mejor dicho, en un estado de desobediencia, el Padre repelerá la maldición. Cuando pensamos que el momento del placer o del mundo es momentáneo y es placentero, número uno, o es perdurable, y muchas veces puedo pedir perdón, y salgo de una cobertura, pido perdón si tú quieres, o de lo declaro delante de Yahweh, pero el practicar son dos cosas muy diferentes. Puedo pedir perdón y abogado tengo delante de Yahweh, que si pido perdón, Él perdona nuestros pecados. Pero una vez que lo confieso, debo de alejarme o debo de retornar. La palabra más correcta es teshuvah. ¿Qué significa la palabra teshuvah? Es una palabra hebrea. En el griego estábamos muy acostumbrados a escuchar la palabra arrepentimiento. La palabra arrepentimiento, muchos pueden tener arrepentimiento, pero muy pocos pueden ser realmente los que dan un giro. Muchas veces va con el remordimiento. Hay gente que piensa que se arrepiente, pero es remordimiento. El retornar es completamente, o el tener un teshuvah es completamente lo opuesto. Es tener un retorno de una dirección que se iba por este camino. Tengo un giro contrario y vuelvo nuevamente por aquel lado. Eso es tener un arrepentimiento, es tener un teshuvah, es tener un cambio. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, es tener un cambio de dirección. Si va por este camino, ya no. ¿Cuántos entendemos? Dos cosas. Tarde o temprano nuestras acciones sembradas, la semilla cosechará o tendrá su consecuencia. Lo mismo, la bendición es algo que influencia el comportamiento de una persona.
La bendición o el estado de una persona es algo que le permite experimentar los planes de Elohim sobre su vida y a causa de la obediencia a través de su palabra. Recordemos, ¿qué es número uno? Vamos a Lucas capítulo 13. ¿Cuántos recordamos que su palabra dice que Él tiene planes de bien y no de mal? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, Él tiene planes de bien y no de mal. Esos planes de bien están sobre esa persona, o los planes de Yahweh están sobre la vida de esa persona o sobre uno, principalmente cuando la persona, cuando el individuo, cuando tú o yo es bendecida. Y estos vienen y afectan directamente a nuestras vidas. Esos planes están teniendo su lugar sobre la vida de cada uno. Dice la misma palabra de Yahweh que la bendición de Yahweh es aquella que enriquece y no añade tristeza. Cuando tú y yo empezamos a experimentar los planes de Él y las cosas empiezan a funcionar de la manera correcta, esos planes de bien que Él tiene para nosotros empiezan a ser reflejados sobre nosotros, sobre nuestras vidas, para que nuestras vidas puedan ser bendecidas. Pero cuando nos salimos de ello, todo tiene un cambio y todo tiene un proceso. Y es necesario que estemos dentro de un proceso. Las cosas no siempre suceden de la noche a la mañana. Las bendiciones para nuestras vidas, ¿cuántos queremos sus bendiciones? Amén. ¿Cuántos deseamos tener su bendición sobre nuestra vida? Que donde quiera que pongamos nuestras manos prospere, que podemos encontrar la gracia y el favor de Yahweh en todo lo que tú y yo hagamos, en todo lo que tú y yo emprendamos. Que aun cuando tú y yo planeamos algo, aquello que planeamos no era lo correcto, sino que el favor y la bendición de Yahweh se deja ver sobre nosotros en todas las áreas de nuestras vidas. Eso es la bendición de Él. Dice, vamos a Lucas capítulo 13, versículo 6. Dice, Lucas capítulo 13, versículo 6. Dice, y les dijo esta parábola: cierto hombre tenía una higuera plantada en una viña, y fue a buscar fruto de ella y no la halló. Y dijo al viñador: mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto de esta higuera y no lo hallo. Córtala porque ha de cansarse la tierra. Dice, entonces respondió y le dijo: Adón, déjala por este año todavía, hasta que yo cabe alrededor de ella y le eche abono. Y si da fruto el año que viene, bien. Y si no, córtala. Todo tiene un fruto en nuestras vidas. Muchas veces las cosas tienen que esperar. Si en nuestra vida hay una área estéril que tú y yo no hemos mirado fruto, en lo cual tú y yo no hemos mirado, en lo cual no se ha visto nada, ni éxito o en lo personal o en algún área, tal vez la vida es comparada con esta higuera. ¿Quién es el viñador? Nuestro Padre, Yahshua. Dice la misma palabra, dice, Él es el viñador y esta higuera, tú y yo podemos ser comparados con esta higuera. Todo, voltea con la persona que está a tu lado y dile, todo tiene una esperanza. Amén. En todo hay esperanza. ¿Cuál es el propósito de todo? Que tú y yo podamos tener esperanza. Cuando la esperanza muere, se turba todo. Dice la misma palabra en el libro de Proverbios, que la esperanza que demora es tormento al corazón. Cuando no vemos que hay nada o cuando no sucede nada, muchas veces viene tormento. Pero cuando está la esperanza, podemos estar confiados y seguros de que hay algo todavía con vida. ¿Cuántos entendemos eso? Y dice la misma palabra, nos enseña, así como la higuera tiene esperanza a través del viñador y va a acabar alrededor de ella, para nosotros el viñador o esa persona es Yeshua. Tiene toda la intención, primeramente, de cavar sobre nuestras vidas, alrededor de nosotros, de podarnos, de limpiarnos, para que tú y yo seamos fértiles, para que nuestra tierra pueda ser fértil y que tú y yo podamos dar fruto.
fruto que tal vez no se haya visto en tu vida o en la mía. Y los planes de Él son planes para bien y no para mal. Él desea que tú y yo produzcamos fruto en las áreas de nuestra vida. Así como el viñador va a trabajar en ella, Yeshua quiere limpiar, cultivar para que nuestra tierra, para que nuestro corazón pueda ser tierra fértil. Muchas veces nuestras áreas de nuestras vidas van a ser tratadas. Y el cambio o el trato de Yahweh muchas veces no es fácil en nuestras vidas. Para que algo pueda ser podado, muchas veces se le tiene que arrancar. Y cuando tú y yo venimos delante de Él, muchas veces pedimos perdón delante de Él, a veces las cosas no van a suceder de un momento para otro. Tú y yo podemos estar aquí y podemos pedir al Padre que nos libere de muchas cosas, pero tal vez podamos salir de este lugar y las cosas sigan siendo iguales. Pero no por eso significa que ya no hay esperanza en ello. Así como la viña que no produjo su fruto, o la higuera, tuvo que esperar. ¿Sabes que eso nos habla de tiempo? En la Biblia de las Américas dice, espera un año. Dice, si al año siguiente no da, bien, pues córtala. Pero eso nos habla de tiempo. Dice, espera un año. No es de un instante para otro los cambios. Tal vez para que produzcamos fruto no va a ser de un instante, pero es necesario que estemos dentro del proceso que el Padre desea en nuestras vidas. Número 1, podemos pedir y el Padre nos puede liberar de diferentes cosas, de ataduras, de opresiones, pero tal vez en el momento que tú y yo pedimos que Él que nos libere, tal vez no va a ocurrir. Porque muchas veces tiene que depender de nosotros, de nuestras actitudes, de nuestras acciones, de todo lo que tú y yo hacemos en nuestras acciones, en nuestro andar, en nuestra vida. Porque hay cosas en nosotros que tienen que cambiar, que tienen que mejorar y que tienen que ser diferentes. El viñador hablaba de un año, hablaba de un tiempo. Eso nos habla de tiempo, no todo. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, no todo es inmediato. Qué bueno sería, ¿verdad? Venimos de un mundo donde todo lo queremos bien rápido. Ya ni cocinar, ¿verdad? Te encuentras cada cosa en el supermercado que ya todo lo queremos bien rápido. ¿Quieres arroz? Mételo al micro. ¿Quieres una carne con papas y con todo? Bueno, métela al micro porque ya viene preparado y ya viene todo. Y simplemente basta, y hasta en la etiqueta dice basta con 3 minutos y ya. Y así queremos las cosas. Venimos tan acostumbrados de una vida que nos ha hecho las cosas muchas veces tan fáciles y tan sencillas que así queremos que sean las cosas, o que así funcionen las cosas cuando tú y yo estamos delante del Padre. Que si me voy a entregar al Padre en este día, la persona que le busca, dice es necesario que crea que le hay porque Él es galardonador de los que le buscan. Pero muchas veces la gente quiere los cambios así. Ay, es que esto para mí de la iglesia no funcionó. ¿Y por qué? Pues es que nunca cambié. Ay, no, nunca cambió, no. ¿Y cuánto estuviste una semana? ¿No suceden de un día para otro tal vez? Es que ya me cansé y la gente piensa, no, ya tuvo mucho tiempo. No. Pero como venimos de una vida que nos hace todo tan fácil, que no queremos pasar por los tiempos ni por los procesos. Queremos que todo suceda para el día, de la noche a la mañana, y no estoy diciendo que no pueda suceder. He mirado personas que el cambio ha sido al instante, de un día para otro, y la gente puede decir, ¿y este cómo cambió? No sé, simplemente por la obra de Yahweh. He visto cómo mi vida cambió en unas áreas constantes sin conocerle, que lo único que puedo pensar que fue el que lo hizo. Pero muchas veces se tardan. No son instantáneos, son un proceso. Y no significa que tenemos que aprender para no poder volver o hacia atrás, hacia el lugar donde tú y yo estábamos. Si no nos comprendemos o no entendemos los planes que Él tiene para nosotros, difícilmente será
poder seguir adelante. ¿Cómo vienen las maldiciones? Vuelvo a repetir. Vamos a Deuteronomio capítulo 11. Hay un tiempo para que Él nos restaure, para que Él nos sane, para no poder volver a llegar a la misma maldición donde tú y yo estábamos o donde nos encontrábamos, y para no volverlo a hacer. ¿Cuántos entendemos eso? Dice Deuteronomio capítulo 11. Deuteronomio 11, versículo 26. Aquí, Deuteronomio 11, 26, dice la palabra. Dicen, miren que yo he puesto ante ustedes bendiciones y maldiciones. ¿Cómo se consigue una bendición? ¿O cómo sucede o cómo pasa una bendición? ¿Cuántos queremos bendición? Yo creo que todos. La palabra dice en Deuteronomio capítulo 11, versículo 26, dice, miren que yo pongo delante de ustedes bendiciones y ¿qué? Maldiciones. Aunque nuestros ojos no vean, en lo espiritual o delante de nosotros, o delante de cada uno de nosotros, está la bendición y está la maldición. Aunque no lo veamos, espiritualmente está. Delante de nosotros se encuentra bendición o se encuentra maldición. Pero ¿cómo viene? Él los puso Él los puso delante de nosotros. Si nos arrepentimos de algo, significa que caminamos en un camino. Significa que si tú y yo nos arrepentimos, déjame hacer esto. Si tú y yo nos arrepentimos de algo y pedimos perdón primeramente, significa que estábamos en un camino de maldición, que nos estaba conduciendo por algo malo. Porque alguien que se arrepiente es alguien que reconoce que ha caminado por un camino que no debería de haber caminado. ¿Cómo le hacemos para no volver a caer en ese lugar de donde tú y yo fuimos sacados? ¿Cómo le hacemos en nuestras vidas para no volver a repetir o cometer lo mismo? Dice versículo 27. Vamos ahí donde estamos. Dice, las bendiciones, si obedecen los mandamientos de Yahweh Elohim, que yo los ordeno hoy. Entonces, ¿cómo sucede una bendición? Es tan sencillo como el obedecer y caminar en sus caminos. La palabra dice que el no obedecer o el no escuchar, primeramente nos pone en un camino de desobediencia delante del Padre. La bendición sucede principalmente o únicamente por medio de la obediencia de su palabra. Para que tú y yo podamos ser bendecidos, tenemos que prestar atención a esta palabra. ¿Cuántos entendemos algo? Siempre hay algo que tú y yo tengamos que hacer. Dice la misma palabra que lámpara es decía el salmista, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Qué es aquello que va a iluminar nuestras vidas o nuestros corazones para podernos conducir en el camino en el que tú y yo debemos de caminar y de andar? Su palabra. Si esta palabra se aparta de nosotros, no hay luz en nuestro camino, no hay luz en nuestro sendero. Y fácilmente, donde no hay luz, es muy fácil podernos desviar hacia un camino o hacia el otro. ¿Cuántos lo entendemos? Cuando uno conduce de noche por una carretera, ¿quién ha apagado la luz? Estamos muy acostumbrados que si tú caminas por un lado, estamos tan confiados que la luz del carro siempre van a funcionar. Y yo una vez pasé por un lugar y me orillé. Soy muy así, muy espontáneo. No venían carros, me orillé, pasé a un lado y por un segundo nada más apagué las luces. Olvídate dónde te encontrabas. Ni luz hacia atrás, ni hacia enfrente, ni hacia un lado. Es lo mismo. Cuando tú y yo nos apartamos o nos salimos fuera de sus propósitos, de la obediencia a su palabra, es muy fácil de que tú y yo nos podamos desviar hacia un lugar a otro. Donde no hay luz, difícilmente vamos a encontrar una salida. Porque la luz, su palabra es la que nos guía para nosotros. ¿Cómo podemos entender si tú y yo estamos en una maldición? O si hay algo que tú y yo tenemos que cambiar en nuestras vidas, a través de su palabra, que nos muestra, que nos enseña cómo tú y yo podemos hacerle. Que hay algo que tú y yo tenemos que hay algo que podemos corregir en nuestras vidas. ¿Cómo poder discernir
en la vida de una persona si lo que esa persona tiene es maldición o es consecuencia de algo más. Porque no todo es maldición. ¿Cuántos entendemos eso? No todo es maldición, no es una área que se tenga que corregir o se tenga que trabajar. Porque muchas veces son nuestras acciones, son nuestros comportamientos, son nuestras actitudes, son nuestro hacer, nuestro hablar, que muchas veces nos tienen diferentes maneras. La persona que no mira a veces la bendición, sí, tal vez podemos decir, bueno, el diezmar, el ofrendar nos pone en un camino de obediencia, pero que muchas veces cuando se hace, hay algo que está estorbando. Tal vez a lo mejor la bendición le viene porque es mal administrador. Y ya no es ninguna atadura. Son nuestras acciones que nos ponen en cierto lugar. Dice la misma palabra en Proverbios, vamos a ver un ejemplo, Proverbios capítulo 19. Dice, el perezoso mete su mano en el plato y ni aún así a su boca la llevará. En otras palabras, mete su mano en el plato y ni aún así se lleva el alimento a su boca. Dice, eso es el perezoso. En otras palabras, ¿qué nos enseña esto? Hay algo que tenemos que hacer. El problema tal vez de esta persona o de este individuo no es maldición. Vamos a ver un ejemplo. Sabes que en los tiempos antiguos, Yahweh era tan ordenado en cuidar lo que Él había establecido en su palabra. ¿Y cuántos sabemos que el robar era un pecado? ¿Sí? Dice no robarás, es un mandamiento. Y era Yahweh tan cuidadoso en cuidar su mandato y el mandamiento que en los tiempos antiguos, que cuando mandaban a cegar la siega o mandaban a los campos a cegar, Yahweh estableció y dio la orden para que todo lo que recogieran, todo lo que se cayera, no lo recogieran, sino que lo dejaran ¿para quién? Para el pobre y para el menesteroso. Para que no traspasaran el lugar, los linderos de su lugar y no cegaran más allá. En otras palabras, hasta aquí vas a cegar, más allá ya no. Eso lo dejarás para el pobre y para el necesitado, para el menesteroso, para aquel que no tiene. ¿Y de dónde iba a sacar la provisión el pobre y el necesitado? De aquello que había sobrado. Pero ¿qué es lo que tenía que hacer? Di conmigo, tenía que trabajar. ¿Cómo? Recogiendo el pan, el trigo, para llevarlo a su mesa. Tenía algo que hacer. Tenía algo que se podía hacer. No era simplemente, si Yahweh hubiera querido mandar y alimentar al pobre, simplemente Yahweh hubiera dicho, ¿saben una cosa? Para ellos hay maná, pero aquel que tiene no hay maná. Y Yahweh hubiera hecho caer maná sobre aquella persona, pero no fue la condición. Porque la misma palabra tiene el mandamiento, dice, aquel que no trabaje, que no coma. Había un mandato para que aún esa persona no robara. En nuestras vidas, ¿cómo podemos entender? Comparando esta ilustración que la palabra en Proverbio nos da. No es una maldición el que esa persona puede tener, sino es tal vez porque no ha buscado otra manera para poder salir adelante. No es una maldición que lo tiene atado. ¿Cuántos entendemos? Vamos a especificarlo de una manera más simple. Dice, dice en otras palabras, ni aún poniendo su mano, dice, se la quiere llevar a su boca. En otras palabras, no quiere hacer esfuerzo. La persona que está muchas veces en una maldición, tiene que haber un cambio en la vida de esa persona, déjame ponerlo de esa manera. Tiene que querer la persona, querer cambiar su situación. Porque si no quiere, nada va a suceder. Muchas veces gente quiere ayudar a alguien. Y a veces es mejor que preguntar, ¿quién quieres? ¿Tú quieres o ella? Porque si la persona no desea,
pues nada va a pasar. ¿Cuántos entendemos eso? Cuando hay un problema, un conflicto, que a veces quieres intervenir en algo, y que yo sé que muchas veces uno en tanta necesidad y uno dice, ay hermano, es que vaya, o a otro hermano le pregunta, hermano, vaya para que hable con él. Pero la persona quiere que hables con él o no pidió ayuda. Porque si no pidió ayuda, sus oídos los va a cerrar. Y lo único que va a estar diciendo muchas veces la persona es, ¿cuándo se van a ir? Es verdad. Porque la persona no quiere ayuda. Cuando uno reconoce su falta o su error, o en el lugar en el que alguien está, si yo reconozco que hay algo que está impidiendo que mi vida pueda salir adelante, que hay algo que está estorbando, yo pido ayuda. Y digo, ¿sabes una cosa? Yo no puedo solo. Yo necesito que ustedes oren por mí. Porque el único que puede librarme y liberarme de todas estas cosas es el Padre, es Yeshua. Pero eso es cuando la persona busca y quiere. Pero cuando no, muchas veces es muy difícil. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Cómo podemos entender cómo salimos de ella? Número uno, el único que tiene el poder para librarnos de todas las cosas es Él. Es Yeshua y nadie más. Él es el único que puede cambiarnos, Él es el único que puede transformarnos, el único que puede transformar nuestras vidas. Cuando eso es una necesidad, hay algo que tenemos que hacer. Primeramente, hay algo que se tiene que hacer de nosotros. No todo, vuelvo a repetir, no todo es maldición, puede ser otra cosa. ¿Qué hacemos? No confesar y decir o de confesar algo. No estamos haciendo nada para remediar aquello que está dentro de nuestro interior. Sabes que los únicos pecados que pueden ser perdonados es aquel que confiesa su pecado. La misma palabra Yahweh dice, porque aquel que confiesa su pecado, fiel abogado tenemos para con el Padre, que Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero cuando el pecado no se confiesa, no puede ser perdonado, no porque no se pueda perdonar, pero di conmigo, tiene que ser confesado. Cuando hay algo en nuestras vidas que impide que tú y yo podamos salir adelante, tenemos que muchas veces pedir perdón delante de Él para que nuestro pecado sea perdonado. Y delante de ¿quién lo confesamos? Delante del Padre. ¿Cuántos entendemos? Proverbios 28. ¿Qué podemos entender? Vamos a hacer una aclaración. Ni toda bendición, ni todo lo bueno es bendición, ni todo lo malo es ¿qué? Maldición. Son cosas que tú y yo tenemos que aprender a discernir muchas veces. Ni todo lo malo es maldición, ni tampoco todo lo bueno significa que es bendición. ¿Qué dice la palabra en Proverbios capítulo 27? ¿Qué dije 27? No, 28, ¿verdad? 28:7. 28:8, vamos a leer 28:8, dice: el que multiplica su riqueza mediante el interés y la usura, la dejará al que tiene compasión de los pobres. ¿Cómo te fue? ¿Cómo prosperaste? Si supieras. Es que hice un negociazo. ¿Y cuál? Pues es que no le pago a los trabajadores como se debe. Los tengo trabajando y no les pago tiempo extra. Yo no sé, muchas cosas. O vendo esto y nada más lo arreglo y lo recupero, pero digo que está así cuando está de otra manera. Y el negocio prospera, lo que tú quieras. Dice el que prospera mediante el interés, lo usura mediante el engaño. Dice, lo dejará. En otras palabras, otras traducciones dice, aquel que va a prosperar es aquel que tiene un corazón para dar al pobre y al menesteroso, porque su ganancia y su riqueza no es para él. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Quién prospera? Uno que tiene un corazón para dar al necesitado. Amén. No para enriquecernos, no para hacer ganancia, sino para bendecir a otros. ¿Cuántos podemos entender? Amén. Vamos a Job capítulo 42. ¿Qué es una bendición? Job capítulo 42, versículo 13.
Job 42, versículo 13, dice: tuvo también 7 hijos, 3 hijas, y a la primera de ellas le puso por nombre Yamana, y el nombre de la segunda fue Cusúa, dice, y el nombre de la tercera fue Carnapoj, dice, y no se encontraban mujeres tan bellas como las hijas de Job en toda la tierra, y su padre las dio en herencia junto con sus hermanos. Después de ese tiempo Job vivió 140 años. Dice, vivió 142 años, dice, y vio a sus hijos y a los descendientes de sus hijos hasta 4 generaciones. Y envejeció Job satisfecho de sus días y murió. ¿Cuántos podemos entender? ¿Eso es bendición? ¿Quién quiere morir ya de viejo? No achacoso. Todos a veces decimos, no, pastor, ya no. Pero el estado de Job dice que vivió satisfecho. No dice que murió y ya descansó por todo lo que había hecho. No, dice que murió satisfecho y después murió. Murió en su vejez, por su vejez ya, de buena salud todos sus días, lleno de fuerza, lleno de todo, si tú quieres. Pero esa es una bendición. ¿Por qué es una bendición? No sabemos, pero tenemos que discernirla a través de su palabra. Todos decimos que es bendición. Y la palabra dice, mira lo que dice el versículo siguiente, versículo atrás. Se me perdió, versículo 13. ¿Estamos ahí? Vamos a leer. Versículo 10 dice: entonces restauró Yahweh su cautividad de Job mientras estaba orando por sus amigos, y añadió Yahweh a Job el doble de lo que tenía. Y vinieron a él todos sus hermanos y hermanas. Y en otras palabras dice, y versículo 12, y así Yahweh bendijo el postrer estado de Job más que el inicial. Y llegó a tener 14,000 ovejas, 7,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. ¿Cómo lo sabemos? A través de su palabra. ¿Cómo podemos discernir si algo es bendición o si algo es maldición? ¿A través de qué? De su palabra. Su palabra nos da el entendimiento y el discernimiento de las cosas. Ageo capítulo 1. Ageo 1, versículo 6. Dice, vamos a ver lo opuesto, dice: pues siembran mucho y recogen poco, comen pero no se satisfacen, beben pero no se embriagan, dice, se visten pero no se calientan. Dice, y el que de entre ustedes recibe la paga en bolsa rota. Yo les pregunto, ¿esto es bendición? Lo de Job rápidamente reconocimos que es bendición. Pero ¿eso es bendición o es maldición? Esto es maldición. ¿Quién quiere trabajar mucho y ver poco? ¿Quién quiere trabajar tiempo extra, lo que le llaman aquí overtime, y en lugar de ver más, ver menos? Nada más incrementa el trabajo, pero no otra cosa. ¿Por qué sucede esto? Esta persona, primeramente lo que está haciendo la ilustración, sale a trabajar, se esfuerzan, buscan y al final nada les llena, están insatisfechos de todo. Eso es una maldición. Lo es cuando tenemos una tierra, primeramente, cuando tenemos una tierra para trabajar, se elabora lo suficiente para saciarnos el hambre. Pero una maldición es algo cuando se trabaja, se elabora, se tiene, y por más que se hace, no se ve el fruto ni el trabajo de ello. Si fallamos en cumplir y en obedecer lo que Yahweh tiene establecido en su palabra, la palabra nos muestra. En ello estamos. ¿Qué dice versículo 5? Mira lo que dice. Por tanto, declara Yahweh de los ejércitos, consideren, ¿qué dice la palabra?
mis caminos. ¿Por qué era un pueblo que se encontraba en esta situación y en este estado? ¿Por qué era un pueblo que trabajaba, que elaboraba la tierra y que por más que hacía no tenían para satisfacerse ni para calentarse y recibían salario en bolsa rota? Había algo que no estaba caminando de una manera correcta. ¿Y qué es qué dice el versículo 5? Dice, por tanto, consideren mis caminos. En otras palabras, hay algo que no está funcionando, que están caminando fuera de los principios establecidos por Yahweh, que las cosas no están funcionando y no les está yendo tan bien como debería de irles. ¿Cuántos entendemos? Primeramente, consideren, en este tiempo Israel, ¿sabes por qué? En este tiempo, primeramente, Israel había sido liberado. ¿De dónde había sido liberado el pueblo de Israel? Recientemente Jerusalén. Habían sido liberados de su cautividad donde se encontraban en la tierra de Babilonia. Empezaron a edificar sus casas, haciendo su vida. Todo el entorno principal era sus vidas para estas personas. Salieron de su cautividad. Al salir de su cautividad tenían que empezar a trabajar, a laborar la tierra, a hacer todo. Empezaron a edificar sus casas, haciendo su vida propia, y se habían olvidado de algo tan primordial. ¿De qué se habían olvidado? Del templo. Se habían olvidado del templo de Yahweh. Cuando ellos salieron, el templo de Yahweh aún se encontraba en ruinas y destruido. Y por lo cual había venido calamidad a ellos, porque no habían andado en voz y en principios, a la ordenanza de los principios y de los mandamientos de Yahweh. Y muchas veces así somos. Este pueblo se olvidó completamente del templo, se olvidó de todo. ¿Dónde guardarían las fiestas? Número 1. ¿Dónde irían para poner lo que recibían de su trabajo, de sus ganancias, en el lugar que Yahweh había establecido para ellos? Pero ¿qué es lo que había hecho este pueblo? Se había olvidado. Muchas veces nosotros nos olvidamos de las cosas tan primordiales que el Padre nos ordena que tenemos que hacer para Él, y a veces establecemos nuestro propio núcleo, o nos olvidamos todo por completo a nuestro alrededor, y lo único que viene a importarnos es en edificar, en tener lo suficiente, lo necesario, y poder decir estoy bien, cuando muchas veces se nos olvidan otras cosas que deberíamos de estar haciendo para el Padre. ¿Cuántos entendemos eso? Y dice, por eso trabajan y tienen, pero no se encuentran satisfechos. Dice, por tanto, dice Yahweh, consideren mis caminos y no se aparten de ellos, en otras palabras. ¿Por qué había venido calamidad a todo este pueblo? ¿Por qué había venido tanta, ¿cómo se dice? Maldición al pueblo de Israel? ¿Por qué se encontraban? ¿Por qué fueron en el cautiverio? ¿Por qué se encontraban en ruinas? ¿Por qué habían sido esclavos y llevados a otro lugar? Porque sus vidas se habían alejado. Se habían olvidado de los pactos que Yahweh había establecido con ellos. Se habían establecido de los mandamientos de la palabra que Yahweh había establecido para con este pueblo. Nehemías, vamos al libro de Nehemías. Nehemías capítulo 1. Nehemías reconoció algo muy importante. Y con eso estoy llegando al fin. Nehemías capítulo 1. Hay algo que Nehemías reconoció y que entendió realmente Nehemías cuando oraba delante de la presencia de Yahweh. Dice Nehemías capítulo 1, dice, las palabras de Nehemías, hijo de Aquías, dice, sucedió en el mes de Canón, dice, en el 20º año, estando yo en el palacio de Susa. Dice, y vino Hanaán y vino de los hermanos y algunos de los varones judíos, y les pregunté por los judíos que habitaban, que habían quedado del cautiverio, y también los de Jerusalén. Entonces los varones, los cuales había consultado, me respondieron, los hombres que escaparon del cautiverio ahora están allá en provincia y se encuentran en gran dificultad y en extremo oprobio. He aquí que la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas consumidas por el fuego. Entonces, al escuchar estas cosas,
Me senté a llorar y me lamenté por muchos días. Luego ayuné delante del Elohim del cielo. Y le dije, suplico delante de ti, oh Yahweh, Elohim todopoderoso, grande y temible, que guarda la verdad y la misericordia para los que te aman y guardan sus ordenanzas. Por consiguiente, estén tus ojos y tus oídos atentos a escuchar la oración de tu siervo. Dice, los hijos de Israel, dice, y hago confesión por los pecados cometidos contra ti, por los hijos de Israel. Yo y la casa de mi padre pecamos delante de ti. ¿Qué es lo que hizo Nehemías? Nehemías hizo algo muy en especial que Yahweh había hecho, o que había Yahweh dado su ordenanza. Dice Levítico, vamos a Levítico rápidamente. Levítico capítulo 23, Levítico 26, versículo 14, ¿estamos ahí? Levítico 26, versículo 14. Dice, pero si no obedecen y no ponen por obra todos estos mandamientos, vamos al versículo 33 para brincar un poco. Dice versículo 33, dice, los dispersaré a ustedes entre las naciones y desenvainaré espada en pos de ustedes. Dice, su tierra será asolada y sus ciudades quedarán en, ¿qué dice la palabra? Quedarán en ruinas, porque por no obedecer la palabra de Yahweh había una consecuencia, que serían sacados, que serían desterrados y la ciudad quedaría en ruinas. ¿Qué sucedió? ¿A dónde fueron llevados cautivos? A la tierra de Babilonia. Salieron de la tierra de Babilonia, ¿y qué es lo que sucedió nuevamente? El pueblo de Israel se estaba olvidando completamente. ¿Y qué es lo que Nehemías entendió? Dice que oró y levantó la voz delante de Yahweh. Dice, Padre, perdónanos, porque hemos cometido iniquidad contra ti, y porque nuestros padres y nosotros nos hemos olvidado de tu pacto. Nos hemos ordenado de toda la ordenanza que habías dado a tu siervo Moisés, y nos habíamos apartado de ella. Cuando tú y yo, y déjame llegar hasta aquí, nos apartamos y nos salimos fuera de los caminos del Padre, hay consecuencias en nuestras vidas. Y la única manera de poder regresar o retornar a ellos, sabes que la única manera es por medio de la obediencia a su palabra. Una vez que tú y yo reconocemos y que entendemos que hemos fallado, es el tiempo de poderle decir, Padre, ayúdanos a poder regresar a tus caminos. Que aunque podamos pedir perdón y que podamos decirle, Padre, ayúdanos a poder retornar. Fallé en esta área, no hice lo que debería de estar haciendo, pero ayúdame a poder retornar. ¿Sabes qué es lo primero que se necesita? Reconocer. Cuando Nehemías oró, Nehemías reconoció. La oración de David en capítulo 19 en el libro de Daniel, Daniel también hizo la misma oración. Dice que reconoció y entendió que serían llevados en un cautiverio, pero pidió perdón delante de él, por él y por todos sus antepasados. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer cuando tú y yo nos encontramos en una situación difícil? Primeramente, reconocer que el Padre nos perdone si hemos fallado. Y si hay alguna área en la que tú y yo estamos tan atados y que no hemos podido salir adelante, de poderle decir, Padre, ayúdanos. Y yo te pido perdón, no simplemente por mis pecados, pero por los pecados de mis antepasados, que fallaron, que nos llevaron a esta situación y hasta este lugar, pero yo te pido perdón. ¿Cuántos entendemos eso? Dice la misma palabra en Oseas que el pueblo perece porque le faltó entendimiento y conocimiento. ¿Sabes que necesitamos tener conocimiento y discernimiento? Voltea con la persona que está a tu lado y le necesitamos el conocimiento y el discernimiento. Entender, cuando tú y yo buscamos, indagamos en esta palabra nos hace sabios. Nos da la habilidad de cómo poder salir adelante, de cómo poder hacer las cosas. Pero cuando no lo tenemos, el entendimiento, di conmigo, me trae sabiduría. Esta palabra, cuando tú y yo la leemos, la abrimos, trae sabiduría a nuestras vidas. Y Oseas 4 dice, el pueblo perece porque le faltó discernimiento. El discernimiento tenemos que tenerlo para poder discernir qué es lo bueno, qué es lo malo. Discernir para poder entender, esto lo debo de hacer o no lo debo de hacer.
¿Cuántos entendemos que es necesario tener el discernimiento? Discernir y poder ver las cosas desde un punto diferente. Saber si es de Yahweh, si no es de Yahweh. Si es del Padre, si no es del Padre. Si esta situación en la que me encuentro es porque he fallado o porque simplemente no he hecho lo que debería de hacer, o tal vez es por alguna consecuencia o una maldición que está generacional. Hay maldiciones de diferentes tipos que vienen a traer inquietud. Generalmente cuando una persona está bajo maldición, trae opresión, trae inquietud, trae ansiedad insaciable muchas veces al corazón, y no siempre. Pero por eso necesitamos tener sabiduría. Porque muchas veces son cambios hormonales o cambios químicos que el cuerpo necesita, que no se están produciendo, que hacen que la vida de la persona esté en tal situación, en tanto desequilibrio, en tanta ansiedad. Pero muchas veces vienen a ser opresiones que son ocasionadas por maldiciones generacionales. Y para ello, tú y yo necesitamos tener el discernimiento para poder entender. Que el Padre, ¿verdad? Vamos a orar ahí donde estamos. Y por unos momentos, ¿verdad? Que seas tú el Padre pidiéndole, si hay algo en tu vida que está pasando, que está estorbando, que no permite que las cosas del Padre se vean sobre tu vida. O que ahí mismo, ¿verdad? Que el Padre te dé el discernimiento. Si hay algo en tu vida en lo que se tenga que quebrar, que le digas: Padre, ayúdame. Que el Padre nos ayude a poder entender las cosas. La única manera, amados, y lo vuelvo a repetir, si con algo podemos resumir todo, la única manera es cuando tú y yo establecemos nuestras vidas para poder ser obedientes a ella. Cuando hay una obediencia delante de nosotros, pase lo que suceda, pase lo que pase, suceda lo que suceda, nada va a cambiar. Si Yahweh te ha bendecido, bendito eres. Lo único que nos pone en maldición es cuando tú y yo nos apartamos de sus caminos. Y recuerda que una cosa nos va llevando a otra. Es como una corriente. La gente puede pecar y dice: ya pequé. Pero a veces, para cubrir su falta o su error y no decirlo, ¿verdad?, vuelve a pecar, y ese pecado vuelve a llevarlo a otra cosa y a otra cosa. Pero cuando se confiesa el pecado, fiel abogado tenemos para con el Padre. Y lo único que puede ser perdonado es aquello que tú y yo confesamos. No delante de nadie más, delante de Él. ¿Cuántos entendemos? Amén. Las manos extendidas, levantadas. Llevaré jeja, Yahweh beis bereja. Yaer, Yahweh panabeleja, bijuneja. Yisad, Yahweh panabeleja, beyasen leja. Shalom. Beshen, Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y te proteja. Que Yahweh incline su rostro a ti y ponga en ti shalom. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Y todos decimos amén y amén.